Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Yo creo que ya hemos dado el tiempo de cortesía que solemos dar. Gracias por estar aquí de nuevo en esta nueva edición de Focus Pyme y Emprendimiento. Este año comenzamos, como el año pasado, con las líneas de financiación pública en innovación para startups y pymes 2026. Es un ciclo de webinars que vamos a realizar en cuatro sesiones online, con las distintas entidades públicas que lanzan convocatorias para startups, emprendedores y pymes. Hoy comenzamos con IBACE Masí Innovación y seguidamente tendremos las sesiones los próximos jueves del mes con ENISA, con CEDETI y con IVF más la SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca. Si estáis interesados, pues invito a que os inscribáis al resto de sesiones en las siguientes semanas. Bueno, dicho esto, no quiero robar más tiempo. La sesión durará aproximadamente una hora con una exposición de la mano de Héctor Escribano, al que saludo. Buenos días, Héctor. Buenos días a Héctor todos. es el técnico de innovación de IBACE Más Innovación, que nos va pues, a comentar las convocatorias que próximamente se van a lanzar en este sentido. Y bueno, realizar una exposición de unos 30 minutos aproximadamente o 40, y luego tendréis tiempo para hacer todas las posibles preguntas y cuestiones que os puedan surgir de los comentarios que va a hacer Héctor. Así que no robo más tiempo. Recordaros que la sesión será íntegramente grabada y que la podréis seguir en diferido en la web del CI Elche a partir si no hoy, de mañana, que os enviaremos la notificación. Así que nada, gracias Héctor y adelante. Gracias, Arancha, por la introducción. Buenos días a todos. Como os comentaba, las ayudas que presentamos hoy, la parte de IBACE más Innovación, son las que antiguamente, y bueno, sigue convocando porque jurídicamente todavía sigue siendo la Agencia Valenciana de Innovación, que son las subvenciones para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del sistema productivo. En este caso, la convocatoria sería la 2026-2028. El apoyo al sistema de innovación. Sabéis que nuestro objetivo es la transformación del modelo productivo mediante un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. ¿Y cómo se va a hacer? Pues con el desarrollo de la capacidad innovadora mediante el fortalecimiento del sistema valenciano de innovación y la mejora de eficiencia. ¿En qué se caracterizan estas ayudas y en qué se diferencian del resto? Sobre todo, pues porque implican una colaboración efectiva entre varios agentes de lo que llamamos el sistema valenciano de innovación, de universidades, centros de investigación, las empresas, el CSIC, los institutos tecnológicos, entre otros, como podemos ver aquí. Ahora mismo la agencia ya tiene un recorrido desde 2018 que viene convocando estas ayudas. Vale, sabéis, si ya habéis presentado en otras convocatorias o habéis oído hablar de ellas o habéis asistido a otras jornadas, se presentaron 6 líneas a las que el año pasado se unió una nueva línea de asimilación de tecnologías de tecnologías habilitadoras por parte de las empresas, y el resto de líneas siguen siendo las mismas desde 2018 que llevamos. Esta va a ser ya nuestra novena convocatoria, sí, la 2026. Empezamos con unos proyectos anuales, un presupuesto de 10 millones de euros, que fue pequeñito, que poco a poco ha ido creciendo. Pasamos a convocar proyectos hasta 2 años en 2020. Subimos hasta 2020, en 2021 hasta 3 años, y a partir de 2022 ya mantuvimos los 3 años, pero con fondos FEDER, partiendo de esa base. Este año seguiremos igual con proyectos hasta 3 años, seguiremos con fondos FEDER. Y el presupuesto que ahí aparece, que en 2025 fue de 48 millones de euros, este año tenemos una buena noticia, y es que tendremos más presupuesto, ¿vale? Parece que estaba estable ya desde 2021 incluso, ¿no? Con 46 millones, que había subido a 48, 50 incluso, pero este año se espera que el presupuesto sea más elevado, sobre todo gracias al apoyo que se va a recibir económico para la línea de proyectos estratégicos, donde se van a poder apoyar un mayor número de proyectos, esperamos. La convocatoria es en concurrencia competitiva, ¿vale? Bueno, que no se me olvide que se espera que se convoque a finales de este mes de marzo, principios de abril, ¿vale? Eso es un tema a tener en cuenta para poder presentar propuestas, ¿vale? Si alguien tiene ya alguna idea puede ir preparando, puede ir dándole forma, porque se espera que a final de mes, principios del que viene, salga ya la convocatoria con toda la documentación, las memorias tipo y demás que tendréis que utilizar. Pero bueno, sabéis que a partir de la convocatoria se suele dar 15 días hábiles o 20 días hábiles, algún año creo que se dio, sobre el día de la convocatoria oficial, que se publica en el diario oficial. En este caso, que vamos a tener un 60% de
financiación del FEDER y en cambio vamos a tener para la línea STEP, de proyectos STEP, que es la línea de proyectos estratégicos, que únicamente va por STEP, va a ser el 100% de esos proyectos van a ir por esa línea presupuestaria. Y el 40% se asume mediante fondos propios de la Generalitat Valenciana. Estas son las líneas que convocamos, ¿vale? Las 7 que comentaba, a la que se unió el año pasado la de asimilación de tecnologías avanzadas y su difusión al Sistema Valenciano de Innovación. El resto son las mismas que teníamos desde 2018 convocando y que voy a ir desarrollando a continuación. Al final de la reunión abriremos un turno de preguntas para ver todo, pero si hay alguna cosa concreta que queráis comentar de algún programa, pues podéis escribirlo por el chat y Arantxa os dará paso a la pregunta para que podamos comentarla, pero si no, que sepáis que al final del todo podremos comentarlo y volvemos atrás o lo que haga falta, ¿vale? No tengáis problema por esa parte. Como sabéis, o si no, pues os lo comento, hay líneas que son para empresas únicamente y hay otras líneas que son para organismos y hay líneas que implican la participación de varios agentes, ¿vale? Ahí lo tenéis en esta diapositiva, que es bastante gráfica, pues tenéis puesto que las empresas, por ejemplo, solamente son las beneficiarias de la línea de consolidación de la cadena de valor empresarial y asimilación de tecnologías avanzadas. Por otro lado, los organismos son los únicos que pueden presentarse a la línea de valorización y a la de acciones complementarias. Y luego tenemos líneas como la de promoción de talento, que a su vez está subdividida en 4 sublíneas, que son 2 para empresas y otras 2 para organismos. Compra pública, que participa en una línea empresas y en otro organismo. Y proyectos estratégicos, en la que participan colaborando tanto empresas como organismos. Es más, este año hay una novedad que requiere la participación como mínimo de un organismo de investigación que actúe como socio dentro del proyecto de proyectos estratégicos, además de la PYME que ya se pedía en convocatorias anteriores. Bueno, para hablar de 2026 vamos a introducir cómo quedó la convocatoria de 2025, ¿vale? Ahí lo tenéis en pantalla. Con el porcentaje de solicitudes que hubo, pues veis que estratégicos se llevó la mayor parte de solicitudes, 632 proyectos estratégicos, de los que únicamente se pudieron conceder 111. Hablamos de expedientes, de solicitudes, ¿vale? Proyectos serían un poquito menos, porque sabéis que los consorcios, al final un proyecto está compuesto por 3, 4 socios. Entonces, aunque las solicitudes sean 632, los proyectos fueron menos. Y de ese porcentaje de solicitudes aprobadas, los que tuvieron financiación fueron el 18%, que se llegaron a 15.560.000 euros. A partir de ahí, bueno, pues veis cadena de valor, que eso tuvo un 30%, la tasa de éxito fue un poquito mayor. En asimilación de tecnologías avanzadas, que fue la línea nueva, sí que tuvo poquitas solicitudes, ¿vale? De las 17 además se concedieron 11, hubo un 65%. Y bueno, ahí lo podéis ver en global, que tuvimos un total de 1.209 solicitudes, de las cuales se concedieron 300, fue un 25%, ¿vale? De las solicitudes aprobadas. Según la línea, pues hay una tasa de éxito mayor o menor. Incluso en talento, pues también es interesante ver la diferencia entre los que van por organismos de investigación y los que van para empresas, porque las líneas que van por empresas suelen tener una tasa de éxito mayor, ¿vale? El año pasado sí que es verdad que hubo un poquito menos de presupuesto y la nota de corte subió, pero normalmente los proyectos que están bien presentados y trabajados suelen obtener financiación. Suele ser más sencillo tener en esa línea financiación. Bueno, ahora entramos directamente en la convocatoria de ayudas de 2026. Imagino que todos, la mayoría de los perfiles de los que estáis asistiendo a esta jornada sois de la parte de empresas, pero voy a convocar todas las líneas, voy a comentar todas las líneas un poquito por encima, intentando incidir en aquellas de empresas y aún así, si luego hay alguien de alguna consultora, de algún organismo que tiene alguna consulta y le pueda ayudar, pues me lo podéis comentar al final también y si no, pues lo vemos y os remito a alguien que os pueda solucionar las dudas. La línea primera, la del anexo 1, que viene en la convocatoria, ¿vale? Sabéis que viene una parte general y luego viene desglosada en anexos. El primer anexo vendrá la línea de valorización y transferencia de resultados de investigación a las empresas, que a su vez está dividida en 2 sublíneas. La primera línea es para valorizar a esos resultados de investigación que se han creado en el seno de universidades, organismos públicos de investigación, institutos de investigación sanitaria y demás, para poder hacer un demostrador de tal forma que luego puedas mostrarse a las empresas y puedan ver esa tecnología que les de utilidad, ¿vale? Para avanzar un poquito, que hay un desarrollo desde esa parte de investigación, desde el resultado, a obtener un prototipo, un demostrador que pueda ser más palpable por las empresas como útil para poder asimilar esa tecnología. Esa es la línea 1. Y luego en la línea 2 tenemos lo que llamamos las UCIES, ¿no? Unidades Científicas de Desarrollo de Tecnologías y Difusión del Conocimiento de las Empresas,
que es para crear una estructura dentro de los organismos de investigación, ¿vale? Que están investigando y están obteniendo unos resultados, pues una estructura para que se encarguen personas de desarrollar y transferir, desarrollar no, más bien, difundir y transferir esa tecnología. ¿Vale? ¿Qué requisitos tenemos este año? Bueno, las novedades en cada diapositiva están sombreaditas más en naranja, ¿vale? Para que lo podáis ver. Ahí veis como, sobre todo, la primera novedad es que vamos a ir por costes simplificados, también en la línea de valorización. ¿Y eso qué quiere decir? Que únicamente habrá que justificar los gastos de personal y a partir de ahí habrá un indirecto que será el 40% de los costes de personal válidamente justificados que serán para otros gastos que requiera el proyecto. Estos porcentajes han sido definidos en base a la experiencia de años anteriores en otras convocatorias, cuántos suelen ser esos gastos, aparte del personal que se suele necesitar para desarrollar estos proyectos, y se ha definido en esta línea, como en cadena de valor, sino creo que también, y no se alguna más, en el 40%. ¿Vale? Hay otras líneas que se ha definido otro distinto porque en base a la experiencia de estos años, en base a los resultados, se ha visto que es distinto el porcentaje. En este caso, tenemos un 40%. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, pues los requisitos suelen ser lo mismo que suelen ser, ¿vale? Actividades de tipo demostrativo, el carácter no económico de las actividades, que participemos servicio externo de otro grupo de investigación o instituto tecnológico que no sea copropietario de los resultados. Es obligatoria la publicación y difusión. Y luego, sobre todo, las novedades que vienen están en la línea 2, ¿vale? Que quien tiene una UCIE en funcionamiento hasta que no termine esa UCIE que ya está financiada no puede ser beneficiario de una nueva. Y luego se ha incluido la posibilidad de tener dedicación exclusiva del personal. Hasta ahora, en esta línea iba como en el resto que iban imputando horas y en este caso se puede contratar al personal que esté en dedicación exclusiva, igual que se hace, por ejemplo, en la línea de promoción de talento con los agentes de innovación o con los tecnólogos que asimilan las empresas, que contratan las empresas para el desarrollo y demás. Eso quiere decir, bueno, pues que si tú contratas una persona y está de baja, pues esa parte de la baja, aunque no esté trabajando en el proyecto, también tienes una serie de gastos que van a ser apoyados, ¿vale? Para poder ser más sencillo para los organismos. Pasamos a la línea de promoción de talento. En este caso es una línea que, como veis aquí arriba, a la derecha pone que está abierto a empresas, ¿vale? Y luego en las líneas que están abiertas a empresas aparece también el logo para que sea más fácil identificarlo. Se ha incluido en la presentación de este año así. Vale, las líneas 1 y 4 es la de agentes de innovación y agentes de proximidad, que lo que se encargan es de promover la explotación del conocimiento y transferirlo hacia las empresas. Estos agentes de innovación son contratados por los organismos de investigación, por las universidades, por entidades de gestión de los polígonos industriales, en el caso de la línea 4, por ejemplo, y lo que hacen es promover esa transferencia y promover esos proyectos para que puedan llegar al final al tejido productivo y puedan desarrollarse nuevos proyectos, nuevos desarrollos y demás. Esa línea, los beneficiarios son únicamente, como comentaba, organismos de investigación y demás, lo que he comentado, asociaciones empresariales, etcétera. Sin embargo, la línea 2 y la línea 3 son las que pueden participar empresas, como únicos beneficiarios, además. En la línea 2, incorporación, ¿esto para qué es? Pues para, en el año 2026, una empresa que contrate un tecnólogo, un investigador, que pueda financiar ese contrato. ¿Vale? El requisito principal es que el contrato se haya realizado en la anualidad en que se convoca esta convocatoria, es decir, a partir del 1 de enero de 2026 tiene que estar contratado. Está alineado por minimis, entonces aunque la solicitud se haga ahora en marzo o abril, si se ha contratado el 1 de enero o el 2 de enero, cuando sea, desde ahí puede ser financiado. ¿Qué financiamos? Pues financiamos los gastos del contrato laboral, o sea, el salario bruto y los costes de seguridad social. Financiamos otra partida donde están los gastos de consultoría y asistencia técnica. Financiamos la formación que se le vaya a dar a esa persona, gastos de formación y el informe de auditoría también. ¿Qué intensidad? Pues para grandes empresas hasta un 30% y para pymes hasta el 50% de todos esos gastos. Ahí veis que pone un más menos 5, eso es por la brecha de género, ¿vale? Cuando se resuelve se puede aplicar una brecha de género, que quiere decir que si se contrata, la persona contratada es mujer, el porcentaje puede ser un 5% superior, pero siempre respetando los máximos de 30% para la gran empresa y 50% para la pyme. Luego tenemos la línea de doctorado, de Indodocto, de doctorandos industriales, que es para personas que realizan una tesis doctoral en una empresa, contratados por una empresa, puedan desarrollar ese proyecto de tesis. Aquí no es necesario que sean personal de nueva contratación. Puede ser una persona que esté trabajando ya en una empresa y diga, pues voy a hacer una tesis doctoral relacionada con un proyecto que tiene mi empresa aquí trabajando. Entonces, puede pedir esa ayuda, imputar horas y financiarse a cargo de esta línea del programa. Los gastos subvencionables, las intensidades son las mismas
y aquí las partidas, perdón, que se apoyan son las mismas que en incorporación, pero también se apoya la matriculación en la universidad, ¿vale? Los gastos de matrícula en la universidad. Pasamos al anexo 3, que sería el impulso de la compra pública e innovación, que aquí tenemos dos líneas. La primera, que es para apoyar a las empresas que se quieren presentar a un proceso de compra pública de innovación, no necesariamente tiene que ser en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero sí que van a presentarse a ese proceso de compra pública. ¿Qué apoyamos aquí? Pues el desarrollo que tengan que hacer, ¿vale? No, el ejemplo que siempre ponemos, pues hay un ayuntamiento que ha abierto un proceso de compra pública para una serie de farolas inteligentes, para una calle que tiene un patrimonio histórico singular y demás, y eso, y va a hacer las farolas. ¿Nosotros qué apoyamos? Pues no la compra de las farolas en sí, pero sí el desarrollo que se tenga que hacer para desarrollar esa farola, ese prototipo y demás. Esa es la parte que apoyaríamos. Y luego en la parte 2, lo que se le intenta es que las entidades que tienen capacidad de compra pública que abran esos procesos. Y se financia sobre todo formación y la asesoría, el asesoramiento que se necesita para poner en funcionamiento el proceso de compra pública innovadora. Pasamos a los proyectos estratégicos en colaboración, que esta es la línea que mayor novedad posiblemente tenga este año, ¿vale? Porque en este año, como comentaba, va todo por la línea de financiación de STEP, que ahora después os comento un poquito más en las siguientes diapositivas sobre qué va y qué proyectos se apoyan dentro de esa línea, pero va todo ahí, el 100% va en financiación por la línea de STEP, de la Unión Europea. ¿Qué novedad tenemos este año? También va por costes simplificados, ¿vale? Igual que el año pasado se puso el proyecto piloto en cadena de valor, este año en STEP también vamos a tener los costes simplificados hasta un 40% de los costes de personal válidamente justificados. ¿Qué más novedades tenemos para estos grandes proyectos, ¿no? Que son en cooperación entre varios agentes del Sistema Valenciano de Innovación? Pues que tiene que participar este año al menos con un 60% del presupuesto de ejecución de un 60% a las empresas, ¿vale? Antes era un 50% mínimo de ejecución por empresas, este año pasamos a un 60% de ejecución por empresas. Seguimos con los presupuestos mínimos de 500.000 euros del global y luego un máximo participante de 500.000 euros. Y luego, pues lo que viene siendo habitual, que la participación es equilibrada, que participa en organismo de investigación, en este caso como socio, ¿vale? Y además también este año solamente se van a financiar proyectos de desarrollo experimental. Sí que es verdad que de años anteriores la inmensa mayoría de proyectos tenían la gran parte de desarrollo experimental, ¿vale? Había algún proyecto que era investigación industrial, pero era una mínima parte. Entonces, este año sí que se ha limitado que todos los proyectos desarrollados sean de desarrollo experimental. Y ahí tenéis el porcentaje, eso que pone entre el 40 y el 100% es el porcentaje de ayuda que se ofrece, ¿vale? Que según el tamaño de la empresa, pues será entre un 40% y el 100% será para organismos de investigación, universidades y demás. ¿Vale? ¿Qué son los proyectos estratégicos de STEM, ¿no? La plataforma de tecnologías estratégicas para Europa, ¿no? Aquí, ¿qué están? Pues se recogen esa serie de proyectos, esa serie de tecnologías que son estratégicas para la Unión Europea para limitar, por así decir, la dependencia de fuera, ¿no? Son tecnologías que normalmente tenemos una dependencia exterior y en este caso, pues lo que se intenta es que se desarrollen aquí para tener esa menor dependencia. ¿Qué tecnologías se han incluido en STEP para nuestros proyectos? Pues tecnologías digitales, tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos y biotecnología. Es decir, este año solamente en proyectos estratégicos vamos a financiar proyectos que estén alineados con estas temáticas. ¿Vale? Que hay una comunicación de la comisión. Esta diapositiva, esta presentación, luego la tendréis a disposición, ¿vale? Y aquí, pinchando en este enlace, os llevará a la comunicación de la comisión, donde podréis verlo todo un poco más desarrollado, pero aquí también, en esta presentación, lo tenemos puesto, ¿vale? ¿Cuáles son las tecnologías digitales que se apoyan? Pues tecnologías avanzadas de semiconductores, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, tecnologías avanzadas de conectividad, navegación digital, robótica y sistemas autónomos. Y luego en la comunicación de la comisión lo que aparece es tecnologías digitales, esta serie de tecnologías, y luego aparecen una serie de ejemplos de que se consideran tecnologías, pero es un listado no exhaustivo. Es decir, no únicamente tiene que ser esos ejemplos que aparecen ahí, sino que es un listado no exhaustivo y pueden haber otros, ¿vale? También tecnologías limpias, eficientes en el uso de recursos, ¿vale? Ahí tenéis tecnologías solares, eólica y terrestre, tecnologías renovables, de base de hidrógeno, biogás, biometano. Ahí tenéis todas las tecnologías que se encuentran aquí.
así como biotecnologías, ¿vale? ARN, ARN, proteínas, otras moléculas. Esto, como os comentaba, está más desarrollado en la comunicación de la comisión, que luego tenéis disponible y os invito a que vayáis viéndolo ya. Eso sí, si no estáis familiarizados con esas tecnologías y pretendéis participar en la línea de proyectos estratégicos, que vayáis ya echando un vistazo para ver si vuestro proyecto está alineado o no, porque si no, en esta línea este año no podría ser apoyado. Vale, pasamos a la línea de consolidación de cadena de valor empresarial, donde son proyectos para desarrollar únicamente como beneficiarios empresas, bien con un proyecto individual o bien con un proyecto en cooperación, que se trate de un mínimo de 2 empresas no vinculadas, donde una de ellas, además, ha de ser PYME. ¿Vale? ¿Qué se intenta aquí? Pues que haya proyectos que tengan impacto en la cadena de valor, ¿vale? Que bien por parte de la relación con mi proveedor o la relación con mi cliente, a raíz de este proyecto, pues de alguna manera mejore, ¿no? Que haya un desarrollo y tenga impacto, que haya una empresa que tenga un efecto tractor sobre otras. Eso es el proyecto ideal que se relaciona aquí, ¿vale? Yo tengo una empresa y los pedidos, pues al final no me comunico bien con mi proveedor, me llegan cuando me llegan, tengo que lanzarlo antes, él me exige, me tal, pues vamos a desarrollar un sistema de comunicación que se automatice de alguna manera para que él pueda recibir el pedido a tiempo y yo pueda recibir el producto a tiempo, ¿no? Es un ejemplo muy, muy simple, pero bueno, para que pueda ser algo ilustrativo de que se apoya en esta línea. Que seguimos haciendo este año con costes simplificados, ¿vale? Igual el año pasado fue el proyecto piloto y, bueno, en principio parece que bien, este año seguimos igual, además un 40% de los costes válidamente justificados y seguimos ahí tenéis más o menos la subvención tipo que puede ser, ¿vale? Aquí hay proyectos de... A ver, lo quito. Sí que se sigue apoyando la investigación industrial y el desarrollo experimental y ahí tenéis el porcentaje de ayuda que suele ser entre el 25 y el 80% en función del tamaño de la empresa. Si es pequeña, tiene un mayor porcentaje de ayuda, si es gran empresa, tiene menor porcentaje de ayuda, lo veis en las tablas que vienen en la convocatoria. Y luego para el proyecto de cooperación sí que es verdad que es más alto la ayuda. Vale. Seguimos con acciones complementarias para el fortalecimiento de los interfaces de innovación. ¿Vale? Aquí entrarían todas esas acciones que promueven la innovación en otras entidades, en entidades locales, agrupaciones de asociaciones empresariales. Y aquí, que se trata de incrementar la participación de la gente del Estado valenciano de innovación en proyectos y programas de I+D así y facilitar la promoción y difusión de la I+D entre las empresas de la Comunidad Valenciana. Aquí, ¿cómo requisito este año? Pues quien haya sido beneficiario en la línea en convocatorias anteriores, pues para favorecer que entren nuevos agentes y que no al final no sean siempre las mismas entidades las beneficiarias, pues que quien ya tenga un proyecto en marcha que no pueda presentarse a esta convocatoria para que entren nuevos agentes en este caso. Y por último, la línea de asimilación de tecnologías avanzadas, que esta fue la nueva línea del año pasado que se puso en funcionamiento y este año seguimos con pocas novedades, la verdad, del año pasado. Las dos mayores son las que tenéis marcadas en naranja, ¿vale? ¿Esta línea para qué es? Pues son líneas para desarrollar proyectos en las que una empresa tiene una necesidad y hay otra empresa, que es más tecnológica posiblemente, que desarrolla esa solución para paliar la necesidad de su partner, ¿no? En este caso. ¿Qué requisito? Pues este año se ha limitado a 2 entidades. El año pasado creo que pueden presentarse 3. Este año la participación se limita a 2 entidades. Una empresa que tiene la necesidad y la otra empresa que desarrolla ese proyecto, esa tecnología para que pueda asimilarla la empresa más grande posiblemente. ¿Qué hacemos? También vamos a costes simplificados. Este año, vale, el 25% es más pequeño que en otros, pero bueno, no ha habido tanto bagaje anterior para poder asimilar un porcentaje que no sea mayor a ese y se ha decidido que, por los datos que han habido de la convocatoria anterior, que el coste simplificado en este caso sean del 25% de los costes de persona. Y sería para proyectos en cooperación. La última línea y paso a nombrar novedades, ¿vale? Pongamos de tiempo. Bien. Novedades, además de las que hemos ido comentando en las diapositivas anteriores, pues nada, que el periodo de ejecución, como es evidente, empieza el 1 de enero o en aquellos proyectos que requieren un efecto incentivador en fecha posterior a la solicitud de ayuda y como fecha tope termina en el 31 de diciembre de 2018. Se justifica por anualidades, aquello de las fases que tuvimos en algunas convocatorias que algunos habréis sufrido igual que nosotros, eso ya se quitó y seguimos igual que el año pasado
justificación por fases. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora se ejecuta todo 2026 y cuando llega el 5 de febrero de 2027 se justifica todo 2026. Y a lo largo del año 2027 será cuando cobréis, en principio, 2026. ¿Vale? Digo en principio porque hay proyectos que se complican más o requieren una mayor documentación o no se pueden pagar por alguna cosa y el pago es más tarde. Pero bueno, ahora, por ejemplo, el 5 de febrero de 2026, para que tengáis una referencia, el 5 de febrero de 2026 se justificó la anualidad 2025 de las convocatorias 23, 24 y 25 y nosotros ya estamos trabajando, las entidades están recibiendo ya los primeros requerimientos para aportar la documentación necesaria que falte en la justificación y ya poder empezar a hacer los pagos. Sí que es verdad que cuando salga la nueva convocatoria, al final el personal de la ABI está más centrado en resolver la nueva convocatoria que en terminar de justificar y verificar lo presentado de anualidades anteriores, pero vamos a la par. Ahora, hasta que salga la nueva convocatoria, estamos todos inmensos en la verificación de la anualidad de 2025 y cuando se termine la convocatoria de 2026 seguiremos verificando hasta final de año o hasta que se pueda todo lo presentado hasta la fecha. ¿Vale? FEDER y otros requisitos. Bueno, pues sabéis que estamos con FEDER y eso qué quiere decir, pues que tenemos una serie de obligaciones en cuanto a acreditación de requisitos y en cuanto a publicidad, por ejemplo, ¿no? Son las mayores novedades o mayores requisitos que nos suele pedir FEDER. El tema de la publicidad, pues que habéis lo financiado por la Unión Europea, como veis arriba en la presentación, tiene que estar en todos los lados, en la página web, tiene que estar en la empresa, en el cartel, en los prototipos, en las memorias resultantes que se publiciten, etcétera, todo eso. Y también estamos ahora con la plataforma STEP de proyectos estratégicos que he ido comentando. Además, aplicamos costes simplificados en los programas, excepción de promoción de talento, compra pública e innovación y acciones complementarias. Otra novedad, la simplificación administrativa y documental. ¿Qué se hace este año? Se va a aumentar la declaración responsable y se va a disminuir la acreditación de requisitos, ¿vale? Cuando vayáis a presentar la solicitud, el año pasado teníais que justificar un montón de requisitos apuntando documentación y este año se simplificará mediante la aportación de declaraciones responsables. ¿Qué quiere decir? Ojo, no que no tengáis que cumplir esos requisitos, sino que de cara a la solicitud y a la concesión no se solicitará, no se verificará que ese requisito está cumplido, pero sí posteriormente se tendrá que verificar de alguna manera. Y que ahora si no se cumple, pues el proyecto posiblemente sea denegado. Entonces, mucho ojo con el tema de los requisitos, tenéis que seguir cumpliéndolos, pero no tenéis que acreditarlos en el momento de la solicitud. Nos diréis, cumplo con esto y con esto. Nosotros con eso tiraremos para adelante, resolveremos y posteriormente en las actividades que hacemos de verificación de requisitos será cuando no lo tengáis que acreditar o nosotros o FEDER o quien toque. Y por favor, tener cuidado, sobre todo también si sois una empresa, vosotros evidentemente conocéis si lo cumplís o no, si sois alguna consultora y tenéis algún cliente que presenta un proyecto, por favor, transmitirle que los requisitos, aunque con una declaración responsable vale, no quita que tengan que cumplir ese requisito y que posteriormente tengan que acreditarlo, porque si no, la consecuencia es una vez ejecutado el proyecto que te quiten la financiación, haya una devolución, un reintegro y demás, es una pena muy gorda. ¿Vale? Bueno, la obligación de publicitar, que lo comentábamos, y luego en la línea de programación, el programa de talento, se ha creado este año, pues en la agente de innovación, una línea de consolidación, ¿vale? En lugar de mantenimiento, se ha llamado consolidación, y la idea es que haya un máximo de 6 anualidades que las entidades puedan obtener financiación, ¿vale? Pero eso es este año. El año que viene, pues no sabemos si seguirá igual o esto cambiará y demás, pero bueno, este año ha salido así, por lo menos. Efectos generales de valoración. Vale, el contenido de la memoria técnica. Algunas memorias han cambiado bastante, ¿vale? Otras han cambiado un poquito menos, pero bueno, sí que es verdad que al ir por costes simplificados, al final lo que requiere es que haya una mayor justificación de los gastos de personal, ¿vale? Ahí nos vamos a centrar un poquito más porque evidentemente el resto de gastos no se van a presupuestar y demás, sino que es un coste indirecto, por así decirlo, que es un 40% o un 25% de los gastos de personal. Entonces ahí hay que justificar bastante más esa personal en qué se va a dedicar, qué va a hacer y demás. ¿Qué se va a decir en el proyecto? Sabéis que son memorias de 30 folios máximo, ¿vale? En estratégicos y cadena de valor sí que hay una parte común, que son esas páginas, y luego una parte específica, que ya eso va al final y es una parte en la que cada empresa ya cuenta su parte, por así decirlo, pero vamos, que no son memorias excesivamente, bueno, hay que trabajarlas,
pero no son excesivamente complicadas de rellenar porque son máximo de 30 folios, ¿no? Algunos diréis, bueno, pues sí, para mí sí que son bastante, bueno, pues en comparación con otros organismos, pues no estamos mal tampoco. ¿Qué va a decir la memoria? Bueno, pues qué se va a hacer, qué es lo que ya existe, ¿vale? ¿Qué ventaja diferencial tiene mi proyecto con el resto? ¿Qué voy a tener con respecto a la competencia? ¿Con qué recursos voy a hacerlo? ¿Qué capacidad tiene eso de llegar al mercado? Y luego, ¿qué resultados voy a presentar para que luego el personal técnico de la AVI, en este caso, pueda ver que ese proyecto ha sido fructífero, ¿vale? Pues voy a presentar un informe, ahí va a haber un prototipo, o va a haber una plataforma que se va a entrar de acceso aquí, pues todo eso se va a ir diciendo para que luego cuando llegue la hora de verificarlo se pueda comprobar que el resultado del proyecto y el proyecto se ha ido desarrollando conforme lo que estaba previsto. Luego los criterios de evaluación dependen del programa. Hay pequeños cambios, ¿vale? Eso sí, el año pasado estuvo el tema de la DANA, este año desaparece, el año pasado fueron 5 puntos de proyectos relacionados con la DANA. En este caso, la DANA desaparece, ¿vale? Como siempre digo, y como veréis en la presentación, documento orientativo y únicamente válido lo que se publica en el doc, pero a día de hoy eso es lo que hay. Sí que esa parte de DANA que se quita se prevé que vaya a la parte de impacto, ¿vale? Se va a valorar más los proyectos que puedan justificar que va a tener impacto. Y luego, ¿qué retos y soluciones de los CIEs que se van a apoyar, como en convocatorias anteriores? En este caso también se espera una novedad y es que en lugar de 15 puntos para la alineación con los CIE sea 10 puntos sobre el total de los 100, ¿vale? Pero eso a día de hoy también os comento, pero yo creo que no va a haber cambios por esa parte. ¿Y qué CIE se van a apoyar? Bueno, pues han ido creciendo, cada vez hay más CIE en funcionamiento, más retos y soluciones identificadas y es más fácil, por así decir, que haya un proyecto que estemos desarrollando que esté alineado con esta serie de retos y soluciones que se identifican y que podéis consultar en la web. ¿Cuál se actualiza este año? Pues el de destinos turísticos inteligentes es previsible que sea actualizado por el de turismo, que ya ha finalizado recientemente y se puede consultar sus actas en la página web. Y es previsible que se actualice también con los nuevos retos que se han identificado ahí, para que podáis verlo. Y por mi parte, pues más o menos hemos cumplido con la media hora, así. Así que, Arantxa, si sigues ahí, puedes dar paso si hay alguna pregunta o si alguien quiere comentar algo. Sí, por supuesto, Héctor, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna cuestión, podéis hacerlo a través del chat o bien abriéndoos el micro, perdón, sin problema. Así que aprovechar ahora que tenéis a Héctor a vuestra disposición. Creo que lo has comentado, no estoy segura. ¿Las convocatorias las lanzáis al mismo tiempo? ¿Va a ser de forma progresiva? Ujú. Sí, nosotros lanzamos, como hasta ahora, toda la convocatoria con los 7 anexos, toda a la vez, ¿vale? El plazo de apertura y de cierre es el mismo para todas. La lanzaremos, eso, se espera a final de marzo, que será posiblemente principio de abril, a lo mejor, Ah, ok. pero ahí es cuando saldrá y todas tendrán el mismo plazo para presentar las ayudas. No es, en otros organismos sí que van presentando con un plazo, ¿vale? Abre un programa, luego cierra y tal. Nosotros Ujú, presentamos todas y tienen todas el mismo plazo y convocamos todas a la vez. perfecto. A ver si alguien se anima. Eso es que lo has explicado muy bien. A ver, por el chat nos están... O suele ser que lo he explicado bien o que alguien se ha quedado durmiendo, no sabemos muy bien, pero bueno. No, nos están comentando por el chat. Buenos días, Juan Antonio. Gracias por las explicaciones y la claridad. ¿Cómo podéis pasarnos a la presentación? No os preocupéis, la ponencia os la enviaremos igual que la grabación a través de un correo y la publicaremos en la web. O sea que no os preocupéis que tendréis todo el material a vuestra disposición. Si nos comentan si pueden oír la presentación más adelante, sí, por supuesto, lo que os acabo de comentar. Si no es hoy, a lo largo de la mañana de mañana. Lo tendréis todo. No, no parece que hayan, a ver, Vale. muchas preguntas. Bueno, mientras No. sale alguna o no, comentaros que sí que llevéis cuidado con el tema de requisitos. Sabéis sobre todo también que en algunas líneas hay una senda presupuestaria, ¿vale? Que al final venimos limitados según el presupuesto que tenemos nosotros en cada anualidad. Limitamos pues que la primera anualidad no sea más de un 40%, por ejemplo, la segunda que no sea más de un 60%, cosas así. Que llevéis cuidado con esos requisitos, que luego es una pena que haya proyectos que no se puedan directamente ni evaluarse porque no cumplen
esa serie de requisitos que sí que nos hemos ocupado últimamente de poner varios warning en los Excel de presupuesto y demás para que todo eso se vaya teniendo en cuenta. Por ejemplo, también la fecha de inicio. Sabéis que hay proyectos que van por minimis y pueden ser desde el 1 de enero y no hay problema, pero hay otros proyectos como proyectos estratégicos o de cadena de valor que tienen que tener al final un efecto incentivador, por así decirlo, en la obtención de la ayuda y no pueden empezar antes de la publicación de la convocatoria, entonces las actividades tienen que empezar todas después y demás, que tengáis en cuenta que nosotros también necesitamos un tiempo para evaluar todas esas solicitudes, ¿vale? Que estamos muy contentos de que haya 1.200 solicitudes, pero luego todo eso hay que verlo, hay que evaluarlo, hay que requerir una documentación y que lleva un tiempo y sabéis que más o menos suelen salir. El año pasado sí que es verdad que salió muy tarde a la convocatoria, al final nos fuimos a junio y empezamos a resolver en septiembre, septiembre, octubre y nos fuimos a final de año prácticamente en estratégicos. Este año si se convoca antes, sí que es verdad que luego las resoluciones, aunque convoquemos todo junto, al final vamos resolviendo para intentar facilitarlo el desarrollo de los proyectos, vamos resolviendo conforme vamos teniendo los programas terminados y los primeros proyectos, pues entendemos que se resolverán las primeras líneas antes de verano, ¿vale? Para que lo dicen en cuenta. Y sí que puede haber algunas que tengan muchas solicitudes, como estratégicos o a lo mejor cadena y demás, que nos podamos ir a después de verano, pero vamos, que tengáis una orientación de las unidades anteriores, de convocatorias anteriores, para saber cuándo resolvemos, sobre todo porque hay gastos que sabemos que están condicionados a la obtención de la ayuda, ¿no? Entonces, pues que juguéis con esos plazos y que los tengáis en cuenta porque luego no va a ser considerado una causa sobrevenida el que hayamos resuelto en una fecha determinada cuando ya llevamos 9 convocatorias y sabéis y se puede ver cuándo se va resolviendo y demás. Entonces, eso, recordarlo, que tengáis en cuenta esa serie de cosas a la hora de preparar los proyectos y nada, que le pongáis cariño, que al final en algunas, que si habéis presentado algún proyecto en una convocatoria anterior y no ha tenido financiación, os animamos a mejorar ese proyecto, a volverlo a presentar, que ha habido gente que por jornadas que he ido que con insistencia y a base de cambiar cosas del proyecto y mejorarlo y darle una vuelta han obtenido financiación, nos han desanimado y han sido insistentes y a lo mejor a la tercera, a la cuarta incluso, convocatoria han conseguido aprobar el proyecto. Hay proyectos que a la primera salen, por supuesto, pero hay otros que, oye, pues se van mejorando, se van cambiando cosas. También a lo mejor se presentan la primera vez rápido y no da tiempo, pero luego se van puliendo y todos esos proyectos también salen. Entonces, deciros que si habéis presentado en convocatorias anteriores que no os desaniméis, que podéis volverlo a intentar y nada, por mi parte yo creo que poco más y no hay ninguna pregunta más. Hemos dejado un tiempo, así que lo que Sí, consideréis. no, no parece que haya ninguna pregunta. Simplemente sobre lo que estás comentando, Héctor, entiendo que hacéis vosotros desde IBACE Masí, le hacéis recomendaciones para mejorar esos proyectos o directamente se deniega No, la nosotros al final no podemos concesión. asesorar porque al Por ser eso una pregunto. concurrencia competitiva no entramos ahí, pero Exacto. sí salen denegados este año porque ellos sí que pueden cuando nosotros resolvemos, sí que pueden pedir ese baremo, ¿no? Es decir, Ujú. han obtenido 57 puntos y la nota de corte ha estado en 65. Pues, ¿qué ha pasado ahí? Pues ellos sí que nos piden a nosotros, oye, pásame el baremo, hacen una solicitud de baremo y nosotros le entregamos desglosado por cada uno de los apartados en qué Ujú. puntuación han obtenido en cada baremo, entonces también pueden ellos Claro, otorgar así de ese es decir, modo. en esta parte parece que a lo mejor el impacto no lo he descrito lo suficientemente porque no me han dado los 15 puntos de impacto esperado del proyecto, sino me han dado 10. ¿Cómo puedo a lo mejor argumentarlo de otra manera o cómo puedo cambiar el proyecto? ¿O qué tarea, a lo mejor una actividad que puedo incorporar para que eso se vea mejor? Entonces todo eso les va ayudando a ir puliendo el proyecto. Perfecto, perfecto. De todas formas, desde el CI Elche recordaros que también podemos daros asistencia en este sentido, para la mejora del proyecto o para la propia presentación del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues por mi parte nada más tampoco, Héctor. Yo agradecerte pues la asistencia, la colaboración que siempre nos prestáis y que le deis visibilidad a todas estas convocatorias tan interesantes para las empresas y para las startups. Disculpar. Y como ya he comentado, os enviaremos tanto la ponencia como la grabación de la sesión de hoy. También recordaros que nos vemos la próxima semana, bueno, aquel que esté interesado en ENISA, que es con los que contaremos el próximo 12 de marzo a la misma hora y tendremos con nosotros al técnico de comunicación Antoni Rondán.
que nos contará pues también las diferentes convocatorias o tipos de préstamos participativos que NISA puede conceder a tanto a pymes como a startups. Gracias a todos por la asistencia y también recordar que esta iniciativa está promovida y financiada por IBACE Masí a través de la Generalitat Valenciana y que es un ciclo de webinars organizado por el CEI Elche. Nada más, disfrutar del día y gracias a todos por venir. Gracias, Héctor. Hasta la próxima. Gracias.